apreciados amigos de todo el país, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, le damos la más cordial bienvenida, y también a nombre del Comité Técnico Tributario, que es parte fundamental, parte sustancial del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, el CAUB. Quiero inicialmente saludar y también especialmente agradecer a todos y cada uno de los miembros de este Comité Técnico Tributario del CAUB, empezando por el colega y amigo Luis Eduardo Zúñiga, el colega y amigo Roberto Vizcafé, al doctor entrañable y directo amigo de nuestra institución nacional y también de los colegios departamentales, y al colega Alain Peña, que en este momento, lamentablemente por problemas de último momento, no podrá acompañarnos, pero que es parte importante de este comité y quien ha aportado para la elaboración del boletín técnico que nos toca publicar ahora de forma paralela. En cuanto terminemos este conversatorio, estaríamos prácticamente publicando el boletín sobre el tema que hoy día nos... Quiero nuevamente darle la más cordial bienvenida Ok, muchas gracias. ¿No? Lamentablemente los administradores nos cierran el micrófono a todos cuando entran algunos colegas con el micrófono abierto. Este conversatorio que consideramos de suma importancia, que ha sido solicitado por muchos colegas afiliados, tanto del Colegio Nacional, bueno, como de los diferentes colegios departamentales. Entonces, nuevamente bienvenidos, queridos colegas, nuevamente nuestra gratitud a nuestros expositores a este conversatorio técnico tributario denominado Análisis de las nuevas disposiciones sobre el IVA, RE-IVA y el Newton específico. Yo le voy a dar la palabra al licenciado Luis Eduardo Zúñiga, no sin antes también saludar y darle la más cordial bienvenida a todos los colegas que nos siguen a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? A través de la cuenta oficial del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, del Facebook Live. Muchas gracias, queridos amigos, por su participación, y una vez más nuestro agradecimiento a Luis, a Boris y a Roberto, que en este momento toman la posta y el liderazgo de este conversatorio. Querido Luis, tiene la palabra. Muchas gracias, querido Gustavito. Voy a compartir ahora sí, porque ahora vamos a presentar este aspecto que habíamos ya preparado, y como decías, al finalizar el conversatorio ya podemos pasar al grupo que tenemos de los participantes en WhatsApp del boletín, el último que sacamos respecto a estas nuevas disposiciones sobre el IVA. Y bueno, pues estamos viviendo épocas de cambios, grandes cambios, trascendentales. El día de hoy, en la mañana, recién ya es posible declarar el formulario 200 con el crédito fiscal respecto a la disminución de las IFRS. Un ajuste negativo, ¿no? Y bueno, entonces vamos a empezar con esta parte que corresponde, a ver, hemos visto estas dos primeras, estos dos primeros cambios que atigen directamente al IVA, algo que se ha puesto muy de moda, este nuevo régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, el RE-IVA. En este caso, el gobierno ha sacado nuevas disposiciones, ha anulado otras disposiciones que estaban vigentes. Esperemos que todo siempre en el marco de una mejora para todo el mundo. Ese siempre es nuestro anhelo. Bien, vamos a ir intercambiando algunas partes aquí con los colegas más que están presentes. Doctor Boris Entería, el licenciado querido Robertito,
vamos a estar intercambiando opiniones y, bueno, más que todo es un análisis de la norma. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué este nuevo régimen de reintegro? Pues es sencillo el análisis. Primero, con el incremento del salario mínimo nacional, tenemos una base deducible de 4 mínimos nacionales. En general, hablando de toda la norma, ya que venga por ley, por decreto supremo 2 y 2, son 4 salarios mínimos nacionales, que a la costa resulta ser, pues, por el momento, mientras no se amplíe, va a ser 8.488. Entonces, se nota que hay personas que ganan mucho menos que eso, y entonces no les sirven las facturas. Por lo tanto, y es algo normal que siempre se ha escuchado en muchas partes, ¿para qué pedir facturas si no me sirve? Y ya, aún así, explicando a todo el mundo para decirles, pidan facturas, utilicen para su RCIVA, en algún momento lo van a necesitar, porque ya sabemos que con el cambio del 2019 ya no se pierde el crédito fiscal acumulado cuando nos vamos a otro trabajo, cuando tenemos una estructura de relación laboral. Simplemente nos llevamos el crédito fiscal al nuevo trabajo. Y también lo utilizamos cuando nos hacen pagos adicionales, mi ex dependiente, empleador, pagos adicionales, y pues voy a tener que utilizar un certificado de uso de crédito fiscal. Pero vale la pena a todos. Y la recomendación era esa. Aunque no les corresponda, aunque no tengan la necesidad para que no les detengan, acumulen el crédito fiscal. Y en ese sentido va pensado para ese tipo de personas que no ganan más de 4 mínimos nacionales. ¿Y cuál es el objeto? La devolución del entrego del 5%. Es decir, de las compras que van a presentar en un mes, el 5% les van a devolver en efectivo a sus cuentas bancarias. Y esa primera parte es sencilla de ver porque está en la ley, decreto supremo, y reglamentado en la resolución normativa del directorio, esta que ha sido emitida el 31 de diciembre, pero recién ha sido publicada en estos días. Y por eso es que ese efecto de la devolución y para la condición de los beneficiarios es que sus ingresos sean menores o iguales a 9.000 bolivianos. Porque si superaran los 9.000 bolivianos, ya hablaríamos, tomando en cuenta los 4 mínimos nacionales, también la reducción de los aportes laborales, ya serían personas que estarían alcanzadas por el RCIVA, alcanzadas a la retención del RCIVA, porque todo el mundo está alcanzado, que era un mínimo nacional. Pero las personas tienen alcanzar la retención, y es una de las condiciones fundamentales para que estas personas puedan ser beneficiarios de este reintegro. Termino esta parte y luego voy a pedir, querido Boris, querido Roberto, algo más, porque dentro de este tema de beneficiarios, que la condición es de 9.000, ya entran 3 grupos. El primer grupo de todos los trabajadores normales, comunes y corrientes, que su promedio de ingresos sea menor a 9.000 mensual. Lo mismo para jubilados, rentistas que estén percibiendo sus rentas, o sea, menor a ese importe. Y también entran aquí un conjunto grande de personas que van a ser los trabajadores independientes o por cuenta propia. Ahí estamos hablando de varios tipos de personas que, claro, aquí tienen que ver y hacer un costo-beneficio de si van a pedir o no pedir factura. No sé, mi querido Boris, estimado Roberto, si tienen algún comentario al respecto por estas 2 primeras partes. Sí, definitivamente. La filosofía de esta ley, la 1355, es poder alcanzar a sectores, a personas que en algún momento no están siendo beneficiadas con las facturas, y obviamente ese hecho de no estar beneficiadas con un crédito fiscal para ser utilizado en algún lado, ¿verdad?, hace de que busquen comprar en un ámbito informal, o en su caso no les, si es en algún sentido formal, no requieran, no exijan que se les entregue la correspondiente nota fiscal o factura. Entonces, a través de esta norma se está incentivando por esa devolución que van a ser beneficiados de un 5% sobre sus compras, ¿verdad? Entonces, que puedan exigir y que dentro del marco formal de todas las instituciones, empresas, negocios, etcétera, que facturan,
puedan emitir esas facturas, ¿no? Entonces, fundamentalmente creo yo que para el análisis de esta norma nos va a servir comprender adecuadamente esa filosofía, donde vamos a ver que se van a generar algunas distorsiones porque lastimosamente las facturas manuales quedan excluidas, ¿verdad? Entonces, ahí el que quiere beneficiarse va a tener que escoger, ¿verdad?, de dónde va a tener que comprar sus productos, y si este proveedor, el que está vendiendo o está prestando el servicio y está facturando, está dentro de la facturación electrónica, la facturación, o está dentro de una facturación manual. Entonces, estas distorsiones un poco van a generar algunos conflictos en relación a la persona beneficiaria, pero definitivamente debemos comprender que la filosofía es de que estos sectores vayan buscando la correcta emisión de la factura en todas las transacciones a las cuales están acreditadas. Buenas tardes nuevamente a todos, y a tiempo de transmitir un deseo de que este año que comenzamos, primero a todos los que están presentes y a mis queridos amigos y colegas, que nos traiga este inicio un cambio fundamentalmente en el tema de nuestro modo de vida. Ya hemos pasado un año muy complicado, estamos entrando a un año nuevamente complicado, y yo creo que al margen de pedir las bendiciones de Dios a todos y cada uno de ustedes, solamente recomendar de que no debemos de bajar la guardia sobre este tema de esta infección. Tengan mucho cuidado, no es nada fácil, y ojalá que estos malos tiempos pasen y podamos volver, ya no si se hace una normalidad, pero por lo menos a estar más tranquilos. Respecto al tema que nos compete el día de hoy, yo creo que es algo loable que el Poder Ejecutivo y el Estado en su conjunto haya sacado esta disposición, que, como bien decía Boris, al margen de crear ciertas distorsiones, el bien mayor, diríamos, es de que va a incentivar a la gente a que primero compre del mercado formal, porque va a tener un beneficio del 5%, que, como ustedes bien saben, dentro de la filosofía del IVA, el que termina pagando el impuesto es el consumidor final, y de ese 13% o 14.94 que le trasladan en la alícuota efectiva, va a poder tener la posibilidad de hacerse una restitución de hasta el 5% de cada factura, obviamente, que va a beneficiarle dentro de lo que son sus ingresos. Me parece una medida totalmente acertada, porque la otra era, que estaba también en análisis ya hace un par de años, de bajar el deducible de los 9.000 bolivianos a únicamente 6, y que la mayoría de la población en su conjunto, es decir, que el 80%, está dentro de los rangos hasta los 9.000 bolivianos. Entonces, esa gente que tenía un salario entre hasta los 9.000 bolivianos no se veía incentivado para incrementar el tema de su acumular facturas, pedirlas en el mercado formal, y le convenía, por decirlo así, le convenía negociar sin factura, ahorrándose X cantidades de pesos, que hoy en día ya no es una, más bien es un aliciente que pueda pedir las facturas para que le puedan hacer esta devolución, que me parece que es una medida que estaba anunciada y una medida que va a beneficiar en parte a toda esta población para que pueda exigir las facturas. Seguramente que los temas administrativos, que más adelante los vamos a ir viendo, van a tener algunas condiciones, pero que el fondo, hay que destacar que en el fondo el objetivo es pensar en esa gente que va a recuperar un 5% de lo que está gastando. Ahora tiene que hacer una elección, porque aquí va a haber, seguramente que yo y cada uno de nosotros va a ver, ¿tienes tu factura manual o la electrónica? Y seguramente que, bueno, vamos a pensar más en la electrónica, porque tiene también esa diríamos, una recomendación implícita de que todos deberían de saltar y de abandonar, como muy buena medida, diríamos, las facturas manuales, ¿no?
porque todos van a tratar de comprar de la gente que tenga una factura electrónica. Yo creo que, y después en el tema de lo que son los trabajadores independientes o por cuenta propia, ahí es donde tenemos otro gran nicho. ¿Por qué? Porque los profesionales independientes, y esto ojalá que en el momento se pueda regularizar, nunca debimos estar en el tema de una base presunta del impuesto sobre las utilidades de las empresas, y que por el contrario, hoy en día puede haber, dependiendo la naturaleza del profesional independiente, solamente ustedes saben que de acuerdo con el artículo 3º del 24051 y la ley 24 del artículo 47, solamente es la devolución o la compensación con factura llega hasta un 50% y el otro 50% no lo recuperaba. Entonces hoy día sí tiene la posibilidad esa persona de poder aplicar contra esta parte ese trabajador o ese profesional independiente. Eso es lo que ahí queda un poco el tema de la devolución sobre este sector, ¿no es cierto? Porque los trabajadores independientes, ¿cuál sería la única forma de que tendrían que estar inscritos a través de un determinado NIF? No, eso que seguramente lo vamos a discutir más adelante. Perfecto. Gracias, Roberto. Gracias, querido Boris. Continuamos entonces justamente viendo esa otra parte que hablábamos de la exclusión de las facturas. Y aquí poníamos como así lo mismo que está. Aquí quiero hacer un paréntesis y felicitar esta vez al equipo que está manejando redes sociales y cultura tributaria de impuestos nacionales, porque ya algunos boletines han sido muy bien elaborados y van conforme a la norma. Solamente, por favor, solicitarles que tengan mucho cuidado en publicar algunas cosas que hemos visto, algunos boletines o algunos afiches que sacan, van en contra de lo que establecen las normas y simplemente por algún criterio que alguien ha puesto. Y ahí veíamos que va conforme a lo que establece la norma, que las facturas excluidas van a ser precisamente las facturas emitidas en modalidades prevaloradas y manuales. Las facturas de servicios básicos, energía eléctrica, agua potable y gas domiciliario. Y las facturas que son subvencionadas por el Estado, gasolina y diésel, ¿no? En cualquier forma, en cualquier modalidad de compra, por la subvención que tienen. Y lógicamente también, es lógico, si las facturas sin derecho a crédito fiscal y tasa cero no generan IVA, entonces lógico que su devolución va a ser 5% por 0%. Y también incluyen en este grupo a las facturas que tengan por separado el pago del impuesto al IEHD, el ICE y algunas que tengan participación de juegos. Y lógicamente también van a ser excluidas las facturas que han sido tomadas en el formulario 110 como pagos a cuenta del RCI. Entonces estas están excluidas. Y poníamos la condición entonces fundamental para que las facturas sean válidas en su reintegro, van a tener que ser las facturas emitidas por medios tecnológicos, ya sean computarizadas, electrónicas como la oficina virtual, las electrónicas actuales que están vigentes todavía y las famosas facturas de las modalidades de facturación en línea, que todas son electrónicas. Entonces hacían el análisis, ¿no? ¿Por qué? Y había una pregunta muy interesante que nos hacía un colega, decía, ¿cuál es el argumento para no tomar en cuenta las facturas manuales? ¿Cuál es ese argumento? Entonces, el argumento para no tomar las facturas manuales precisamente es que estamos entrando en un momento de, quieras o no, a la modalidad de facturación electrónica y de forma muy silenciosa, de una forma muy inteligente, no de golpe como pretendían hacer en su principio. Están entrando por etapas algunos tipos de controles, como por ejemplo hemos empezado con el 110 versión 4 y estamos manejando para los contribuyentes de relación de dependencia el portal Mis Facturas. Aquí lo mismo va a ser y vamos a ver las modalidades posteriormente, las modalidades que tienen para su reintegro en efectivo, pero ¿por qué no las manuales? Porque las manuales tienden a que, como decía Roberto, dejen de ser manuales y sean electrónicas.
Por eso es que aquí en este sentido están buscando, y vamos a ver lo mismo que está ocurriendo, que va de la mano, por eso hemos agarrado los dos, lo que es el reintegro de las facturas del IVA y también los Newton específicos que cambian a partir de esta gestión la forma del envío. ¿Por qué? Porque los dos van a ir ahora de la mano, porque una va a coadyuvar a esta que es el reintegro en las modalidades que uno elija, pero precisamente las manuales y premaduradas, que son parte de las modalidades de facturación del sistema de facturación virtual todavía vigentes, es que son excluidas. Entonces, de aquí en adelante, pongan en serio, este año es el año de transición, donde uno de los objetivos principales seguramente es que a fin de año o a mediados de año, una gran mayoría ya vaya a posicionarse y vaya a hacer una transición a la facturación electrónica. Y dependiendo de la capacidad de impuestos nacionales de proporcionar ese software de facturación de escritorio, donde no haya costo, simplemente utilicemos para facturar, medio mundo va a hacer esa transición. Facturación electrónica por oficina virtual, la que siempre hemos nosotros recomendado, desde que ha salido. Porque nos olvidamos de muchas cosas, de dosificaciones, de malas impresiones, de correteos, muchísimas cosas. Inclusive la misma factura por oficina virtual y la factura computarizada que nos llama mucho la atención, que esta no es electrónica y que todavía tiende a que pueda ser clonada. Entonces, es un conflicto que seguramente va a sopesar la administración tributaria en el tiempo. Pero la oficina virtual y las electrónicas, esas pueden ser tranquilamente validadas al 100% en el portal de impuestos. Mientras que las computarizadas son validadas hasta cierto punto. Pero vamos a ver en el tiempo, ¿no? Ahí solamente... Adelante, Roberto. Adelante, Roberto. Gracias, querido Boris, y gracias, Luis. Yo creo que es una medida que implícitamente es una motivación para que el contribuyente que quiera vender y que quiera ser elegido para que le puedan devolver, o el que va a ir a comprar, va a ir a preguntar, ¿tu factura es manual o es electrónica? Si es electrónica, la predilección ya viene del comprador para que se pueda beneficiar, porque si no, no tiene ningún sentido la manual. Entonces, por lo tanto, el mercado está siendo desmotivado aquel vendedor que tenga todavía facturas manuales, por un lado. Por el otro lado, es un tema de control, porque las facturas manuales no tienen la seguridad del servicio de impuestos que definitivamente se esté conformando el IVA y por lo tanto podríamos hablar de un reintegro de IVA, ¿no es cierto? Porque no se estaría pagando por las facturas manuales. Entonces tiene un tema de control, motivación para cambiar, desmaterializar la facturación manual y pasarnos a la transición de la facturación electrónica, que me parece que es una muy buena medida, no es coercitiva, es más bien un tema de elección que tenga que tener el vendedor. Y finalmente yo quiero comentar sobre este tema de las facturas que están incluidas o que van por separado el impuesto al consumo específico o el IHD, que son los impuestos totalmente indirectos. Aquí tenemos que tener cuidado y la recomendación es que si yo voy a un supermercado y en el supermercado voy a comprar productos alimenticios y además voy a comprar un par de sodas, estoy hablando de refrescos, entonces esa factura ya va a estar contaminada para la devolución. Entonces aquí viene un tema de la elección que tiene que tener el comprador. Cuando vaya a un supermercado, las que están grabadas con ICE las tendrá que hacer facturar por separado y le servirán únicamente para el descargo del RC-IVA respectivo, pero no para la devolución del RE. Hay que tener cuidado con este tema, fundamentalmente en los supermercados que tienen la factura computarizada en este caso, ¿no? Y en algunos lugares. Ahora, yo me pongo a pensar, cuando obviamente en los impuestos del consumo específico, que viene por separado, ¿verdad? Que va a ser directamente del productor, no necesariamente del supermercado. Eso hay que aclararlo, porque el supermercado no desglosa el IHD por separado, ¿no? Eso es importante, que ya me han consultado y me dicen, pero del supermercado no, si no está expuesta el ICE,
por separado, como no es el caso de un mayorista, entonces por lo tanto esa factura va a entrar común y corriente a todo este tema de la devolución del impuesto. Nada más, Boris. Pero Boris, definitivamente esta parte sobre la validez de las facturas y que estarían excluidas las prevaloradas y las manuales, es aceptado el análisis, ¿verdad? Lo que se está buscando es de que la gran mayoría de los contribuyentes del IVA puedan estar dentro de lo que es la facturación a través de medios tecnológicos, fundamentalmente por el medio de control con el que empieza a contar el Servicio de Impuestos Nacionales. Pero ahí yo veo una situación que es desventajosa para el beneficiario. Es decir, hay un registro, la persona se va a registrar como beneficiario y en función de eso va a ir a realizar sus compras en el mercado local. Lo que no existe es una distinción del contribuyente que tiene una factura manual y el que tiene una factura a través de medios tecnológicos. Yo creo que necesariamente el Servicio de Impuestos Nacionales debería complementar, en este caso ya dirigida hacia el propio contribuyente IVA, ¿verdad? De que donde dice el letrero de exija su factura, donde está el número de identificación tributaria, etcétera, esté claramente establecido el tipo de facturación de esa entidad comercial, ¿verdad? Si es factura manual, si es factura prevalorada, si es a través de medios tecnológicos, para que un poco el usuario pueda ver de dónde va a comprar. Es decir, hay un beneficiario que va a tener que elegir, ¿verdad?, de dónde le sirve la factura y de dónde no le sirve. Porque si uno entra y realiza una transacción y le dan una factura manual, ahí puede generarse y decir, no, yo no quiero esto, yo necesito una factura emitida a través de un medio tecnológico. Entonces creo yo que además debería generarse esto, y también va a generar lo que estamos viendo, incentivar a que una gran parte de los contribuyentes IVA cambien la forma de la facturación que están utilizando. Y hay un tema que es fundamental, que es el tema de igualdad. Es decir, esta situación debe ser igual para absolutamente todo. Es decir, no solamente pensar en los centros urbanos, sino también pensar en los centros rurales. Lastimosamente, la gran cantidad de facturación que se genera de manera manual está en el área rural. ¿Sí? En las provincias definitivamente no se tiene una facturación a medios tecnológicos y en todo lado uno puede ser beneficiario de la devolución IVA, del RE-IVA, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ver que la administración tributaria además debería cumplir una otra función, ¿verdad?, la que es el control. Entonces, recae dentro de la administración tributaria el generar el control. No debería utilizarse de esta manera, creo yo, ¿verdad?, que solamente determinadas facturas tengan que ser válidas para esta devolución. Entonces, hay que pensarla, definitivamente, más está esta devolución, creo yo, vinculada a las capitales del departamento que a las provincias. Y ahí es una desmotivación, porque también en las provincias pueden ser estas personas que puedan ser beneficiarias del reintegro del impuesto al valor agregado. O sea que a partir de este mes, lo que vas a entrar es primero, entras al negocio, y en el negocio, lo primero que vas a decir antes de qué es lo que vas a comprar, vas a preguntar qué tipo de facturación tiene, porque eso es lo que va a gatillarte el beneficio o no, ¿verdad? Así Claro. Y ahí lo que se tiene que generar, es decir, la capacitación, los cursos de capacitación, toda la publicidad que pueda generar el Servicio de Impuestos Nacionales, en realidad no está totalmente vinculada al beneficiario. Las personas tienen que saber exactamente cuáles son las facturas que les va a servir para poder tener el beneficio de la devolución y cuáles no. Por ejemplo, aquí no dice nada en relación a lo que viene a ser el tema de los boletos aéreos.
que debería existir la explicación, porque tiene una característica muy particular, pero eso nosotros lo sabemos, pero el beneficiario no, ¿verdad? El beneficiario no, por eso el Servicio de Impuestos Nacionales tiene que generar las aclaraciones necesarias para que esto realmente, ¿verdad?, no genere una situación contraria, sino uno cree que está comprando y le va a servir y llegado el momento no le sirve y le observa, ¿verdad? Y desmotiva en algunos casos esa situación. He presentado 10 facturas y resulta que de las 10 facturas solamente me aceptaron 2 y 8 me las excluyen porque no está de acuerdo. Entonces tiene que existir una clara exposición hacia los beneficiarios para establecerles cuáles son sus facturas que van a hacerles la devolución correspondiente. Así es, queridos amigos, y realmente, o sea, que es un efecto que está nomás empujando a todo el mundo a que vayamos a la parte tecnológica, facturación electrónica, facturación por oficina virtual y facturación en línea. ¿Sí? O sea, el futuro que se nos viene ya no es el futuro a largo plazo, ahora es un futuro muy cercano. Esta gestión lo tienen que empezar a nosotros como profesionales del área, empezar a ver las consecuencias de todo esto y empezar a asesorar a nuestros clientes. Ahora, la parte que decía, en verdad, si Impuestos Nacionales cumplía con capacitarnos a nosotros los profesionales que estamos en el área que hemos estudiado, va a tener que hacer muchos esfuerzos más grandes para capacitar a las personas ¿no? Porque, ojo, aquí hay una pregunta, decía, las empresas personales, no. Aquí el alcance es para las personas naturales. Las personas naturales son cualquier persona que esté fuera. Luisito, podemos ir matizando con algunas preguntas por ahí para que no se nos pierdan, por favor. Claro que sí. Para los tres, bueno, primero yo creo que por alusión al doctor Boris, le preguntan, bueno, lo mismo pasa con las pólizas de importación. ¿O qué tratamiento tendrían en el RE-IVA? Las pólizas de importación no tienen la característica de factura. Entonces aquí expresamente la norma, la ley 1355 habla de factura, por tanto estaría totalmente excluida porque no está aludida dentro de las formas para poder ser válidas para esta distribución. Bien, gracias. Si no requiere alguna complementación de parte del otro panelista, otra pregunta para cualquiera de ustedes. Facturas superiores a 9.000 bolivianos, ¿devolverán el 5%? Ejemplo, esas facturas grandes cuando uno compra un vehículo, preguntan. Ese punto, estimado Gustavo, vamos a verlo más adelante. Pues aquí estamos aquí justamente en este lugar donde hablamos del importe máximo de desempeño. Ok. A la pregunta esa precisamente dice que la devolución o desempeño del 5% va a ser máximo hasta el importe del ingreso promedio que el beneficiario registre en su momento de habilitación. Es decir, si el beneficiario pone un ingreso promedio de 3.500, entonces presenta una factura de, qué sé yo, $36,000 por un vehículo, solamente le van a devolver el 5% que él ha declarado. Es el monto máximo de desempeño mensual. ¿No? Y esa es parte de ese monto máximo es parte del ejercicio de limitación de los beneficiarios, porque ya hemos visto el trabajo que está haciendo Cultura Tributaria, que realmente pues, está generando material audiovisual sencillo para que se pueda hacer la limitación y el registro. Y ahí simplemente tiene que colocar pues, los nombres, apellidos, el número de documento de identidad, usando de extranjería, la dirección de domicilio, número de teléfono fijo, celular, correo electrónico, válidos y vigentes. El ingreso por medio de los últimos 3 meses anteriores. Ahí ese ingreso es el que va a establecer el monto máximo a ser restituido. En ese caso, ese importe que va a ser restituido solamente va a ser este importe. Y más adelante vamos a ver que lamentablemente no es acumulable. Podríamos pensar, bueno, me he restituido en un mes 3.500, falta otro mes, 3 más, otro importe más. Entonces, lamentablemente en ese aspecto va a tener no más que perder, porque no es acumulable, eso establece la norma, que no se acumula para el siguiente periodo. Yo creo, y además, si me permites, Gustavo, no hay que perder de vista el objetivo que tiene esta ley. Y el objetivo que tiene esta ley es beneficiar
aquellas personas que tengan ingresos que sean iguales o menores a 9.000 bolivianos. Entonces, ese es el primer sesgo que está claro en la ley, ¿no? Son todas las personas naturales y o extranjeras, bolivianos o extranjeros, que tengan ingresos menores o iguales a 9.000. Entonces, no va a aquellas personas que tengan ingresos mayores a este importe. Ahora, obviamente, si alguien, no sé si tenga la capacidad de comprar un vehículo, ¿no?, teniendo este nivel de ingresos, entonces yo creo que esa factura, si es que lo compra a crédito el vehículo, le convendrá dejarla nomás en el RC-IVA para poder ir descontando en el tiempo, porque está comprándolo a crédito seguramente, y va a ir descontando de sus futuros ingresos, pero no va a entrar dentro esa factura, dentro de este beneficio de la devolución, no le va a aplicar. Y como bien dice Luis, si la aplica, va a perder el beneficio de poder compensar en el futuro el IVA por la compra de ese vehículo. Así es. Luis, un poquito más arriba, por favor, en la parte de del máximo. Sí, aquí definitivamente hay que hacer una distinción entre lo que dice la ley y lo que dice el decreto supremo. Lastimosamente, la ley en ningún momento habla de que va a haber un máximo de reintegro y este va a estar en función, ¿verdad?, al ingreso promedio declarado por el beneficiario. Porque lo que sí habla la norma es de que tiene que ser hasta un ingreso promedio mensal igual o menor a 9.000 bolivianos. Pero no habla de que esta devolución va a tener como tope el ingreso de la persona, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un ingreso de 2.500 bolivianos, ese es mi tope en la presentación de las facturas que me van a ser reintegradas. Pero eso lastimosamente no lo dice la ley, sino lo dice el decreto supremo. Y eso genera una complicación bastante, para mí, que genera una distinción entre lo que viene a ser las personas asalariadas, porque son dependientes, los jubilados y los que realizan trabajos por cuenta propia. Porque ahí al cuentapropista, al independiente, le dan la posibilidad de poder establecer él su ingreso, ¿verdad? En cambio, en los otros dos casos no, porque su empleador es el que reporta, y en muchos casos incluso ese empleador no reporta montos oficiales, ¿sí? Generan un salario básico y generan bonos que no están dentro de las planillas salariales, ¿verdad? Entonces ahí, si tenemos personas que están vinculadas a un salario mínimo nacional, ese es su tope de reintegro, cuando su ingreso puede ser mayor, y ahí se genera una inicial distorsión. En el tema de los jubilados, definitivamente vamos a ver y nos vamos a encontrar que las rentas jubilatorias incluso son bastante bajas, ¿verdad? Bastante bajas, y por tanto se estaría beneficiando con un monto también bajo en proporción a ello. Y ahí tenemos, ¿verdad?, a los independientes, que ellos son los que van a determinar su ingreso. Y ahí puede ser de que alguien coloque que tienes un ingreso de 8.000, ¿verdad?, 500 bolivianos. Pero el tema es de que si genera un ingreso de 8.500 bolivianos, definitivamente esa persona ya tendría que estar dentro de uno de los regímenes tributarios, ¿verdad?, necesariamente, porque es un ingreso que ya supera y necesariamente tendría que ser podría ser incluso un régimen simplificado, un régimen agrario unificado, un régimen integrado, etcétera, pero ya tendría que estar inscrito dentro del sistema tributario del Servicio de Impuestos Nacionales. Que no lo esté y que tenga un ingreso que casi alcance los 9.000 bolivianos, se distorsiona y podría estar siendo beneficiado cuando esta persona tendría que estar alcanzada por uno de los regímenes de impuestos nacionales, ¿verdad? Entonces, pero ahí que tiene que quedar claro que la devolución y el reintegro del 5% solamente va a estar en proporción al ingreso que tiene el beneficiario, no puede ser más. Entonces, una factura que supere esos 9.000
No, definitivamente está fuera. No le va a beneficiar porque no alcanza a lo que el ingreso que ha generado y establecido, ¿verdad? Él a momento de habilitarse como beneficiario. Gustavo, esa pregunta también que hacía directamente va al estimado Boris, era sobre el efecto de los boletos aéreos, de las pólizas de importación, y dice, no, si no van a tomar en cuenta, dice, los documentos con crédito fiscal. De acuerdo a lo analizable, estaríamos viviendo y generando el principio de universalidad. Dice. Yo creo, disculpame, Boris, voy a tomar la palabra en este caso. Yo creo que estamos confundiendo muchas cosas. Primero hay que leer la ley. Y la ley es bien clara. La ley en su artículo 3 establece que este impuesto va a ser devuelto de las facturas de compras. Entonces, si nos vamos a ponernos a hablar de principio de universalidad, tenemos que ver pues, el sector, al grupo que está dirigido a este beneficio. Una persona que gane 3.500 bolivianos no va a viajar en avión. Una persona que gane 3.500 bolivianos no va a hacer importaciones. Entonces, aquí se refiere la ley a ese sector, ese grupo, que no le interesaba pedir facturas, que no les servía para nada tener compras con facturas. Entonces, está pensado en ese grupo para decirles, a ver, por lo menos estas facturas van a poder recuperar un 5%. Ese sería más o menos el entorno. No sé, Boris, ¿qué más podrías comentar sobre esa consulta, no? Sí, ahí también se tiene que hacer una distinción donde se aplica el principio de universalidad. El principio de universalidad fundamentalmente está dirigido al contribuyente, al que efectivamente va a pagar, ¿verdad? En este caso, y si hablamos del IVA, es el que se dedica a ventas habituales, a la prestación de servicios, contratos de obras, importaciones de bienes. Entonces, esta que es una restitución, una devolución que se está generando, ¿verdad? No está vinculada a ningún tipo específicamente contribuyente. En el RSI va sí, pero es porque está en su monto no le alcanza para hacer y cancelar y presentar sus facturas para descontar, ¿verdad? Entonces, en las rentas jubilatorias lo propio. Entonces, lo que tú dices es verdad, no está dirigido tanto, y no podríamos hablar de un principio de universalidad, porque en un principio de universalidad todos deben pagar impuestos, ahí estamos hablando de todos, pero eso está vinculado a una restitución y un incentivo. Fundamentalmente se lo tiene que tomar como un incentivo para que se vea beneficiario y pueda exigir dentro del mercado formal la emisión de la nota fiscal correspondiente. Perfecto. Yo creo, para complementar solamente, no tenemos que perder de vista el objetivo de este REIVA, que es la restitución hasta el 5% de las facturas de compras, ¿no? Y obviamente en función del salario. Como bien decía Luis, esto no es una ley ni un catálogo, ¿no? A ver, importación de un vehículo por importación propia, el 5%, no, porque no están, las pólizas no son, primero, no entran dentro del objetivo de la devolución. El incentivo es de que aquellas personas que tengan estos ingresos menores a 9.000 tengan la motivación de pedir facturas porque se le va a devolver el 5%, ¿no? Consecuentemente, yo creo que ese es el marco en el cual debemos de orientar a todos los dependientes, porque esto está para los dependientes, que tengan estas circunstancias. Si alguien compra un vehículo, o compra o importa, no entrará dentro de este beneficio y aplicará ese IVA para poder descontarlo en 2 años, 3 años, esa factura que le han emitido por la compra de un vehículo. Pero no es objeto de devolución del RIVA, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que sentar precedente. El objetivo nuestro es orientar sobre estos beneficios, ¿verdad? Perfecto, gracias, Roberto. Ese perspectiva yo creo que está más claro. Pero algo importante también que estaba yendo de la mano y que la ley decía, que tenga que ver con medios tecnológicos electrónicos. Miren, una de las condiciones para que uno sea beneficiario, se registre y se habilite como beneficiario, tener una cuenta bancaria. Estos días, no sé qué ha pasado, salíamos y de pronto alguien iba al banco y tardaba más de lo habitual. Y salimos y en todos los bancos no hay uno, porque antes solamente el Banco Unión. Todos los bancos vemos largas colas. Y porque esa será pregunta, ¿no? Tal vez estoy divagando mucho. Puede ser que sea pues una de las condiciones, porque para que seamos registrados como beneficio de la devolución en efectivo, tenemos que contar con una cuenta
en el sistema bancario de una cuenta regulada por la ASI. Y entonces la administración tributaria muy atinadamente agarra y emite, hemos visto que ha publicado 2 videos, cómo se tiene que registrar un beneficiario que es trabajador en relación de dependencia y cómo se tiene que registrar un beneficiario que es independiente. Hemos hecho pruebas, salieron cosas muy interesantes, como por ejemplo tengo aquí un trabajador extranjero que tiene su carnet de extranjería y al colocar sus datos sin los ceros por delante, sale con el nombre de otra persona que ha nacido en el año 1920. Entonces esas cositas todavía están y van a seguir saliendo más cosas con el enfoque tecnológico del cruce de información, porque aquí el cruce de información va a ser aplicado al 100%. Ahora, entrando ya en las modalidades de registro de las facturas de cobros, una vez que nos registremos como beneficiarios, ya sea como trabajadores en relación de dependencia o contribuyentes independientes, vamos a registrarnos. Entonces ya esos beneficiarios tienen 2 opciones. En el momento del registro tienen que elegir una de 2. ¿Qué modalidad quieres? Dice, modalidad previo, registro y envío al SIM. ¿Qué significa? Que yo tendría que registrar mis facturas en el aplicativo Mis Facturas, es registrar, generar el formulario 110 y enviar. O la otra modalidad, que es la modalidad de cómputo automático del SIM. Es decir, yo ya no hago nada. Simplemente espero hasta cierta fecha, vamos a ver las fechas. ¿Quién es el que va a llenar toda la información en un portal? La administración tributaria. ¿Con qué información? Con la información que los contribuyentes que me han vendido, me han enviado sus libros de ventas, van a enviar a impuestos nacionales. La primera modalidad, precisamente, vamos a ver ahora, es esa, ¿no? Yo tengo que registrarme y decir, yo voy a registrar las facturas y voy a enviar el impuesto. ¿Hasta qué fecha tengo que registrar? Hasta el día 5 del mes siguiente. Bien, hasta esa fecha. Entonces, ¿cuál es su ventaja, se podría decir? Que el reintegro se les va a hacer en efectivo a partir del día 10 del mes siguiente. Es decir, hasta el 5 registro, pasan 5 días más, desde el 10 ya me pueden empezar a depositar a mi cuenta el reintegro de esas facturas. Pero aquí va a haber siempre ciertos aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Ese caso, por ejemplo, de las facturas alteradas, anuladas o no declaradas, las veces que hemos visto este tipo de consecuencias, precisamente a facturas manuales, donde el vendedor se le hace una transacción de 5,000 y de pronto el vendedor, como dice o piensa que el cero no tiene valor, le borra un cerito y declara la factura por 500. Él declaró por 500, yo he declarado por 5,000, cruce de información y listo, a mí me quitan mi crédito fiscal. ¿Por qué? Porque la otra persona no ha declarado la transacción correcta. O, peor todavía, resulta la transacción todo ok y el otro en su libro de ventas le envía como anulada. Entonces, ese tipo de consecuencias, dice que la administración tributaria, cuando vea eso, entonces ese importe que le han reintegrado se le va a detener en los siguientes reintegros, en los siguientes meses. Y el momento en que se le detecte que haga el uso de alguna factura así, con esas características, alterada, anulada o no declarada, lo que va a hacer la administración tributaria es le va a retener en los siguientes meses y automáticamente lo va a poner ya en la siguiente modalidad, en la modalidad de cómputo automático del SIM. Ahora, en el cómputo automático del SIM es que no tienes que registrar nada. En el otro yo tenía que registrar, así como registramos en el formulario 110 versión 4, uno por uno, ¿no ve? Yo le he puesto las maneras de morir. Manera de morir número 1, transcribir las facturas en el aplicativo. Manera de morir número 2, capturar desde un Excel. Y manera de morir número 3, copiar, pegar desde un Excel. En cambio aquí, en esta modalidad de cómputo automático, se evitan de transcripciones. En esta modalidad, la administración tributaria va a generar todas las compras que han sido emitidas a mi nombre, mínimamente el primer apellido, con mi documento de identidad. ¿Con qué información? Con lo que mis vendedores, con esas compras que ellos realizaron, los que han vendido van a enviar el libro de ventas y con esa información se va a llenar automáticamente. Yo simplemente voy a ir y voy a generar el formulario 110. ¿No? Pero esa, la única diferencia fuerte con el otro caso, el otro era a partir del día 10, en cambio aquí es
El reintegro va a ser efectivo a partir del día 27 del siguiente mes. Por eso es que para evitar este tipo de consecuencias, la más fácil de ser adulterada, clonada, facturas chutas, son las manuales. Por eso es que seguramente, pensando en eso, la administración tributaria ha dicho, no, facturas manuales no valen. Y si las compras todavía, aunque igual son fáciles de ser adulteradas. Esas serían las consideraciones. ¿Algo, mis queridos colegas, que quieran corroborar? Sí, estamos viendo que se está utilizando para esta devolución facturas realizadas a través de medios tecnológicos, ¿verdad? ¿Cuál la posibilidad de que pueda ser alterada una factura con estas características? Creo yo que no debería utilizarse la palabra alterada, porque la posibilidad de alterar una de estas facturas no es fácil. Y dos, la alteración tiene que ser en algo físico, ¿verdad? Y aquí solamente se está hablando de registro. Creo yo que más el tema se va a dar en un registro equivocado, es decir, la factura es por 100 y yo le he puesto 110, 120, etc. Si no coincide el dato de la factura, ¿verdad?, real, que ha sido reportada por el vendedor, con lo que ha sido establecida por el beneficiario, ¿verdad? Porque en ningún momento se va a enviar físicamente estas facturas, sino se está enviando el registro. Entonces, ahí definitivamente, si ha sido, en otras palabras, mal registrada, pierde la posibilidad de beneficiarse con la restitución. Ahora, y el otro problema es de las anuladas o no declaradas por el proveedor, porque aquí ya es un tema que no le afecta al beneficiario. El beneficiario de buena fe está presentando. Sin embargo, en este caso, el vendedor es el que ha anulado arbitrariamente y con posterioridad o no la ha declarado, ¿verdad? Y eso le está imposibilitando de poder beneficiarse con la devolución. Entonces ahí es un tema que no debería afectarle, debería afectarle definitivamente al vendedor, al proveedor, porque él está realizando esta situación arbitrariamente, el otro no tenía conocimiento, ¿verdad? Entonces, creo yo que aquí debería modificarse esta parte y no debería establecerse como una pérdida de esta devolución en el caso de anulaciones o no declaradas por el proveedor. Entonces, no le puede afectar eso al beneficiario. Roberto, tal vez si quieras corroborar. Sí, bueno, yo tengo algunas anécdotas sobre este tema que son más complicadas de lo que realmente parece, ¿no? Y me ha pasado en carne propia que un determinado vendedor de un determinado lugar ha declarado una factura como anulada cuando en realidad era por una prenda que a mí me vendieron, y que ahí viene el tema de la carga de la prueba. ¿Quién es el que tiene la carga de la prueba? Y para ese entonces, bueno, la administración me ha exigido a mí que presente el famoso medio fehaciente de pago que me permita verificar que yo he comprado. Pero aquí viene un tema de la acción de la autoridad tributaria, ¿no? Porque para que el vendedor haya declarado como nula una factura, tendría que tener la factura original en sus libros y no estar en manos del comprador. Ese es un tema de una falta de precisión y una falta o darle la credibilidad más bien al que declara, al que comete un delito declarando una factura anulada, y penalizar a aquella persona que un contribuyente ha presentado una factura totalmente válida. Entonces yo creo que eso tiene que cambiar, o sea, la carga de la prueba tiene que estar en manos de quien cree tener el derecho o no el derecho de computar esa factura. Y ahí debería estar en manos de la autoridad tributaria de demostrar que esa factura ha sido entregada como anulada, y obviamente no podrán pensar que el contribuyente está actuando de mala fe, en este caso un trabajador o un independiente. Ahí yo no estoy de acuerdo en que esa posición
previa comunicación será por lo menos al contribuyente de que esa factura ha sido detectada como nula y no darle la credibilidad directamente al vendedor, ¿verdad? Esto ha pasado mucho en los mercados y con facturas que son electrónicas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte que sí tiene que estar muy bien regulada por parte de la autoridad llamada para el efecto, que son el Servicio de Impuestos, ¿no? Bien, entonces esas son las modalidades de registro y las modalidades en las que uno tiene que elegir para ver cómo me van a restituir. Ambas tienen consecuencias interesantes, pero aquí está entrando ya ese efecto automático del cruce de información con los tipos de compras y ventas. Por eso, porque creen que los Newton específicos ahora ya no van a enviar anual, ahora vamos a enviar mensualmente para la creación, para el registro automático de las facturas de todas las personas. Finalmente, otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta respecto a este régimen de restitución de reintegro es que el registro tiene una vigencia anual y tiene que renovarse cada año hasta el 31 de diciembre. Renovarse respecto a ese promedio de ingresos, por ejemplo. Y así como mi promedio de ingresos que voy a mostrar para mi siguiente año, también si yo tengo alguna modificación, cambio de dirección, teléfonos, correo electrónico o cuenta bancaria, también tengo que registrar esos nuevos datos, ¿no? Y también, o sea, yo me habilito, pero después me doy cuenta que prefiero utilizar mis facturas para el RCIVA, ¿no? Para mis facturas a cuenta de RCIVA, vaya acumulándose mi crédito fiscal de RCIVA. Simplemente voy y deshabilito, me inhabilito automáticamente. Yo, entrando en mi portal tributario, me inhabilito y dejo de tener este reintegro mensual, dejo de estar pidiendo que el tributario me esté generando. Entonces, el momento en que yo vea necesario nuevamente, igual puedo entrar y me vuelvo a habilitar. O sea, no hay ningún problema con la habilitación e inhabilitación de estos casos. Estos son algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta distintos lo que hemos visto. No sé si quieren algo más, querido Boris, querido Roberto. Con eso terminamos esta primera parte, que es más del 80% de todo lo que hemos visto sobre el reintegro del IVA. No, yo creo que con esto es un pantallazo, diríamos, de todo lo importante que tiene esta ley y la devolución del reintegro del IVA, ¿no? Que vuelvo a manifestar, a mí me parece que es una medida acertada, que es para motivar a toda aquella gente que hoy día no tenía el interés de tener la factura, le era indiferente tener o no la factura porque no le iba a beneficiar por su nivel de salario, y consecuentemente hoy día sí le interesa tener esta factura, lo cual obviamente tiene o conlleva un tema de la formalización de todo lo que es el actuar de los diferentes contribuyentes, ¿no? O dependientes en este caso. Bien, tal vez viendo algunas preguntas que tenemos en el Facebook, a ver, tenemos aquí unas interesantes. Nuestra querida amiga Corina pregunta: si un obrero gana 7,000 más horas extras llega a 9,500, entonces ¿ya no le corresponde beneficio? La respuesta es: ya no le corresponde, porque necesitaría utilizar esas facturas para el crédito fiscal, para el RCI. Claro. Mi querida Rosy Costas, qué gusto. Dice: si un jubilado presta servicios como independiente, factura, y supera el monto de 9,000, ¿consideramos su renta más servicios como profesional? ¿Aplica la norma? La respuesta es sí. No se olviden que esto va a estar cruzado con todo. Ya está cruzando esta información con el CEGIP. Va a cruzar información con todo lo que es la información bancaria. Entonces el cruce va a ser total porque la administración tributaria dice: voy a verificar, va a cruzar con las AFPs, lógicamente, para ver si realmente esa persona puede beneficiarse si no supera sus ingresos de 9,000. Y lógico, si yo facturo también, todo eso se va a sumar y pues va a ser el tema, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta? Las empresas no entran, repetimos y aclaramos. Las empresas no tienen este beneficio, sean unipersonales, jurídicas, solo las personas naturales. Bien, vayamos a la segunda parte que ya hemos anticipado, ¿no? Los Newton específicos. Los Newton específicos es el último año que enviamos consolidado anualmente, el 2020. Que el 2020 ha sido uno de los peores años.
y ahora va a ser el último año para envío anual, porque a partir del 1 de enero prácticamente se eliminan los Newton específicos y se convierten en Newton Towns, porque la única diferencia con el Newton y el Newton específico era el envío anual de los libros de compras y ventas. Aquí se mantiene la cronología, los vencimientos que siempre se han tenido desde el año 2016 por el envío anualizado, desde el 25 de enero hasta el 3 de febrero, porque el 5 de febrero empieza bancarización, y ese es el último año que enviamos el consolidado, y a partir de enero del 2021 el envío del libro de compras y ventas es mensual hasta el vencimiento de cada mes. Y algo también importante que veíamos, antes las personas naturales o sucesiones individuales que solamente se dedicaban al alquiler de bienes inmuebles, solo alquileres, también estaban excluidas. Pero modifican también con la resolución normativa del director de 10-20-28 el segundo párrafo del artículo 72, donde los excluyen, o sea, ya no están en esa exclusión. Por lo tanto, también las personas naturales que se dedican únicamente a alquileres ya tienen que enviar sus libros de compras y ventas de manera mensual. Ese es el único cambio en los Newtons específicos que va de la mano, les decía, ya con este efecto del reintegro del IVA, porque los Newtons específicos mandan mensualmente. ¿Por qué? Porque esa va a ser la forma en que va a controlar la administración tributaria el reintegro en efectivo del 5% a los beneficiarios que exijan ese reintegro. Querido Boris, querido Roberto. Yo creo que esta es una medida, básicamente, como tú bien dices, de controlar la correcta devolución del IVA por el tema de los alquileres y asegurarse que todas las personas naturales que estén dentro de esos Newton específico, hoy en día, para efectos de cruce de información, van a ser o son ya obligados al envío del LSB en forma mensual. Ese es el objetivo, básicamente, de que esas facturas, para que puedan ingresar dentro de lo que vaya a ser el tema de los alquileres, tengan que estar enviadas en función del número de NIT y ahora en forma mensual. Ese es el objetivo de este cambio en el Newton específico. Realmente. No sé si tenemos algunas preguntas, querido Gustavo, en chat, en Facebook. Sí, ya lo comentaron, pero sería bueno si podemos responder específicamente. Si soy rentista y realizo trabajos como independiente, ¿en cuál de las dos opciones debo registrarme? Pregunta un colega. Como rentista tiene un monto fijo, en cambio como independiente tiene un monto variable. Si él se registra como rentista, va a tener que generar, y ese va a ser el tope. En cambio, si lo realiza como independiente, ahí puede establecer más o menos el ingreso que tiene mensualmente. Entonces, bajo este parámetro y conforme lo establece la norma, lo más conveniente para él es que se registre como independiente, porque ahí va a establecer él hasta cuánto alcanza su ingreso mensual. Perfecto. Verónica pregunta. Verónica dice, las personas naturales que declaren ingresos mensuales por 5.000 y presten facturas por 5.000, ¿no serán susceptibles a la verificación en lo futuro por parte de impuestos de por qué no están facturando esas empresas? ¿Qué tienen que ver las empresas aquí? Hemos dicho, no, nada que ver las empresas. No entiendo. Aquí son para los ingresos de las personas naturales, querida Verónica. Todas las personas naturales, dependientes o rentistas o que realicen trabajos independientes de personas naturales. Nada más. Perfecto. A ver, ¿qué entender la pregunta? Dice, las personas que declaran ingresos mensuales de 5.000, ok, y prestan servicios por 5.000. Ya. Declaran sus facturas como ingresos independientes, no como dependientes. Como independientes declaran 5.000 sus ingresos y dicen, no, y prestan servicios a las empresas. Por eso tienen los 5.000 de ingreso. ¿No serán susceptibles en el futuro para hacer fiscalizaciones? La pregunta es interesante y coherente. Ahora sí tiene sentido porque declara, pero no está facturando, ¿no?
No te olvides, Verónica, que aquí no solamente es para personas naturales que están registradas en impuestos, porque también dice cuentapropistas. Como había otra pregunta que decía, ¿un comerciante informal puede acceder porque no emite factura? Un comerciante informal, claro, es una persona natural. Aquí la condición es persona natural. Esa consideración, querida Verónica, depende mucho de, pues, inteligencia fiscal que quiera hacer en el futuro, ¿no? Porque si no, sí, esto va a ser nomás una base para hacer cualquier cosa de maravillas con minería de datos. Pero yo creo que, querido, estamos hablando de circunstancias que deben estar enmarcadas en la normativa como una obligación que tiene el contribuyente de emitir una factura por la prestación de un servicio. Yo creo que empezar a conjeturar con que si facturo o no facturo y puedo ser susceptible, eso no es objeto de este tipo de eventos. Nosotros vamos a siempre manejar nuestras recomendaciones y nuestra lectura de la normativa con base en la ley. Y yo creo que todos debemos cumplir la ley. Esa es una premisa que debemos de manejarla, porque si entramos a lo otro, estamos entrando en un terreno muy, muy complicado, ¿no? Así es. Bien, Perdón, Lucho. Dentro de esto, el decreto supremo expresamente establece la facultad que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales de realizar el control de forma trimestral en relación a los ingresos de las personas. Sí, porque como se ha puesto como un tope los 9.000 bolivianos y el estar por encima de este monto definitivamente excluye a la persona de este beneficio, entonces Impuestos Nacionales tiene la facultad de poder realizar estos controles. Y definitivamente va a suceder, lastimosamente, gente que va a pretender buscar y vulnerar la norma legal. Cuando apareció la devolución impositiva del CDI, mucha gente ha tratado de buscarle el hueco para poder lograr un beneficio económico, ¿sí? Pero todo eso tenemos que estar todos conscientes que está al margen de la norma legal, y el estar al margen de la norma legal va a traer siempre una determinada sanción. Perfecto. Otra pregunta, Luis. Dale, querido. En el Facebook. Si soy dependiente y aparte tengo NIC como profesional independiente y ambos ingresos suman 5.500, ¿aplico como beneficiario? Sí, aplica como beneficiario porque la condición es que sus ingresos promedio sean menores o iguales a 9.000, y sumando los dos ingresos suman menos de 9.000, aplica como beneficiario. Muy bien, gracias, a nombre de Rosario Quito. Perfecto. Está siguiendo en el Facebook. Algunas otras preguntas que tenemos también en Facebook es, por ejemplo, las facturas anteriores a tu declaración, ¿de cuánto tiempo tiene validez? Aquí las facturas no tienen validez como el RCI vale 120 días. Aquí las facturas válidas son del mes, del periodo. Si yo no he tomado en cuenta una factura que he comprado en algún momento, Esa pregunta es muy importante aclararla, y que no estaba muy clara, pero la interpretación armónica que se le debe hacer es que las facturas que son válidas son las del periodo, no va a aplicar los 120 días para este caso, ¿no? Esas facturas tendrán que entrar para el tema del RCI-IVA y nada más. Así es. Bien, yo creo que esas son, ya hemos hablado de que si no alcanzan las facturas, superan, no se les devuelve y se queda, o sea, solamente hasta el máximo, pierden el beneficio si no han declarado en su periodo. El beneficio de los íntegros sí sirve para el RCI-IVA, como decía Roberto. No sé, las demás son preguntas muy básicas. Yo creo que estamos sobre la hora, querido Gustavo. Sí, Luis, hemos, creo, absuelto todas las preguntas, tanto del Facebook como los que están en la plataforma del Zoom, que están siguiendo en directo este conversatorio. Por lo tanto, Es lo que establece la norma, ¿no? Que si encuentran algún tipo de error o
adulteración o mal registro. Entonces lo que va a hacer es detenerle los siguientes reintegros. Muy bien, Luis. Con esto estaríamos cerrando entonces. Nuevamente recordándoles o reiterándoles a los amigos que nos siguen, tanto del KUB como en el Facebook y en las páginas de Arista, de que este boletín va a ser publicado en el transcurso del día, ¿no? Lo vamos a publicar en la página, donde van a tener ya el material escrito, y este conversatorio queda en la página oficial del KUB, del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia. Nuevamente, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, nuestro agradecimiento muy sincero por el enorme apoyo a nuestros colegas, la profesión contable nacional, de nuestros expositores, el colega Luis Eduardo Zúñiga, al doctor Boy Rentería y al colega Roberto Vizcafé, y aprovechamos también de enviarle al cuarto miembro de este grupo, Alain Peña, que está en Cochabamba ahora trabajando. Muchas gracias a todos los colegas que nos siguieron, tanto por la plataforma del Zoom como por el Facebook Live, y será hasta una nueva oportunidad. Un fuerte abrazo para todos y Dios quiera que tengamos un año 2021 totalmente bendecido. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos. Gracias, querido Gustavo, gracias a todos, un fuerte abrazo y no dejemos de bajar la guardia, cuidémonos. Bueno, queridos colegas, un abrazo. Robertito, los mejores deseos de recuperación, un gran abrazo y deseo pronto sentarnos a charlar nuevamente. Doctor, un gusto, hasta luego. Gustavo y a todos los colegas, hasta otra oportunidad. Realmente un placer haber compartido, hasta una nueva oportunidad, y fundamentalmente para todos, cuídense y para tener todos salud. Gracias, querido.